Bueno, estoy probando los auriculares para poder hablar un poquito más lejos. Se va a escuchar el ventilador. Tómenlo como un plus de ruido blanco para los que no se pueden concentrar, no pueden dormir. Bueno, estuve un poco desaparecida. Me estaba comentando un colega por qué no estaba haciendo los videos y demás. Y bueno, entre el trabajo, las cuestiones de salud y también un poco el podcast que hemos empezado con 4 amigas, les dejo acá la dirección del podcast. Bueno, costó un poco acomodar los tantos para poder sentarnos a charlar. En las investigaciones que voy haciendo para ir buscando los temas para el podcast, me he encontrado con situaciones que yo pensé que eran parte del pasado, pero los números son escalofriantes, los hechos son escalofriantes. Y si bien yo no soy ni médica ni psicóloga para hablar de ciertos temas, y prefiero, obviamente, me gustaría tener la opinión de especialistas, lo hablo desde el punto de vista de la experiencia. El acoso escolar sigue creciendo ante instituciones, directivos y docentes que, por voluntad propia o de forma involuntaria, incluso coaccionados, tienen que mirar para otro lado o miran para otro lado. La cantidad de chicos que deciden tomar decisiones tan drásticas como desuscribirse de la vida para que no me censuren el video es cada vez más grande, y la mayoría son por acoso escolar o de hombres y mujeres que están cayendo de nuevo en los TCA, en los trastornos de conducta alimentaria, que es terrible. Y todos estos temas los viví si no los viví como testigo o acompañante, los viví yo también en persona. Y llega un punto en la madurez de uno que ve hacia atrás y uno sabe que eso lo marcó. Por suerte tuve una familia y un grupo de amigos después en el colegio y en la universidad que me permitieron ser lo que yo podía ser de mi mejor versión, y nunca me juzgaron y me acompañaron y me permitieron tener una adolescencia y una juventud o primera juventud bastante normal que me permitió sacar todo mi potencial posible, y fui una de esas afortunadas. No los hay, cada vez menos. Hay una creencia errónea que solamente los que no tienen poder adquisitivo o los chicos que obviamente es muy difícil ir a estudiar si tenés hambre, son los que sufren. Hay hambres y hambres, y sé que voy a ser criticada por lo que voy a decir, pero hay muchos chicos que tienen mucha plata pero carecen de amor, de cariño, de contención, de amigos de verdad, de familias, y eso puede hundir tanto como el hambre físico. La persona que genera el acoso escolar o que tiene víctimas, el victimario, se destruye tanto como la víctima en el camino. Y yo lo he podido ver con mis victimarios. Bueno, fui grande, fui entendiendo un poco cómo fue su vida y demás, cómo es incluso en algunos casos su vida. No lo justifiqué, pero traté de entender qué feo habrá sido, porque yo salía de la escuela y la pasaba mal, pero volví a mi casa y en mi barrio tenía mis amigos, y en el colegio tenía mis amigos, y en la facultad tenía mis amigos, tenía mi grupo, diferentes grupos. Entonces sí sufrí y mucho, y a veces fueron muy crueles conmigo, por estatus social, después por apariencia física, pero todo eso se contrarrestó con lo que yo tenía fuera de esas 4 paredes, donde los docentes sabían lo que pasaba y no hacían nada al respecto. Y en algunas instituciones sigue pasando hasta hoy. Entonces, ojo, que no quiero que lo tomen a mal
los docentes y demás, porque sé que también hay todo un circuito que lleva a... Me van a decir, bueno, Mariana, pero apenas tenemos techo, apenas tenemos bancos. Hay docentes que van en modo automático, porque es un trabajo que tienen, además de otro trabajo para llegar a fin de mes. Hay docentes que reciben la presión de los padres, de los directivos, de los propios alumnos. Hay docentes que no tienen vocación, que quedaron ahí porque era lo que había. Y la vocación en la docencia, creo que en todo, pero en la docencia particularmente es especial. Los cambios que ha habido a nivel político, barra ministerial, por un montón de gente que no sabía absolutamente nada de educación y quedaba ahí dando órdenes o tirando ideas, que lo sufren todos los países, no solo Argentina. Entonces creo que defiendo la educación pública. Yo he ido a una escuela pública y a una escuela privada, a un colegio público, a una universidad privada, porque en mi época no había universidad pública. De lo que yo quería estudiar se creó un poco después. Yo defiendo la educación como una herramienta importante, que no es algo que tiene que estar en el discurso político, en el discurso de campaña, en el discurso hermoso que yo les pueda decir acá en este video, ay, hay que tener educación y amor propio y no, la educación es algo duro, una ciencia dura, una cuestión dura, y podemos discutir después el tema de las calificaciones, del aprendizaje, de la vasija, del balde, de la ventana, del ventiluz, de todas las metáforas que hay alrededor de la educación. Pero la educación como herramienta es sumamente importante y es un derecho que hay que garantizar para todos. Y que los chicos puedan tener el estómago llenito para ir a estudiar, también. Pero también el corazón llenito. Porque tenés colegios privados donde hay muchos corazones vacíos que terminan generando victimarios y víctimas. Y terminamos después en historias muy malas, muy tristes, muy feas. Y en sociedades que carecen de empatía y sensibilidad. Yo no me voy a poner acá, siempre digo que no me pongo arriba de una colina a decir yo soy Sócrates o el oráculo de César. Me gustaría ser más parecida a Sócrates. Lo hablo desde la experiencia y de lo que voy viendo cada día. También lo veo con angustia a veces de la responsabilidad de tener sobrinos chicos, de haber acompañado a mis primos más chicos o a mis amigos que son más jóvenes que yo, y uno puede tener la mejor intención de transmitirle cosas y que no se revienten contra una pared, pero a veces es inevitable. Y hago este video por una cuestión de que si alguien me escucha pueda reflexionar un poquito en que la idea no es que seas un junior en Amazon, en Google o en el New York Times con 22 años. La idea es que vivas una vida, una vida donde no te falte, o donde vos puedas tener el hambre de la pancita, el hambre del corazón, el hambre de acá, controlado. No te digo que te sobre, pero controlado, para que te permita ser una persona que pueda entender otras personas y generar un poquito más de una sociedad un poquito más equilibrada. Y no caigamos después en preguntarnos por qué tenemos los políticos o los funcionarios que tenemos, que plantean cosas surrealistas y entender lo que cada cosa o lo que cada situación es para otras personas, que se llama empatía, y que no es algo que está de moda ni que te lo va a enseñar un libro. Eso es algo que viene de fábrica y que se potencia con la educación en la familia, la educación en las instituciones escolares, en los clubes.
Hoy pertenecer a un club, por ejemplo, es tener avales. Vos querés sumar algo importante para el club, para la sociedad, tener avales. Pertenecer a un club es sí o sí pensar que el club tiene que mantenerse con algo. No voy al club a buscar un espacio de contención social o de esparcimiento y demás. Este es un tema que voy a tocar aparte porque con la experiencia que he vivido en el deporte y demás, podría estar 500 horas hablando acá. Pero esto es un resumen un poco de las últimas semanas, donde me ha tocado ir a un centro importante, médico, para poder hacerme los estudios. El hecho de por qué uno tiene que llegar al límite de tener miedo de que te pase algo grave para poder ir al médico, de lo costoso que es la salud de nuestro país, muy costosa, muy costosa, que todas esas fotos de hospitales inaugurados en todo el país, y no voy a meterme con ninguna provincia para que nadie se sienta tocado, me pregunto, porque yo tengo una obra social, pero tengo amigos que no lo tienen y tienen que pagar carísimos estudios que son necesarios, enfermos que se tienen que trasladar como pueden, vecinos que cómodamente se sientan a criticar la mugre que hay en la ciudad, pero tiran la basura en la esquina de la casa. Y así un montón de cosas. Es como que la culpa siempre es del otro. Y como la culpa es del otro, y como el otro tiene plata, y como el otro no tiene plata, y como el otro es un adicto, y como la otra es una cualquiera, y como el otro es... Entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está...? Ojo, que hay que discernir que hay gente que sí lo es, hay gente que es psicópata, hay gente que es mala, la maldad existe, y no es la maldad de los asesinos seriales, hay gente muy mala que pasa por desapercibido o que incluso pasa por héroes. Entonces creo que, insisto en esto, a mí tanto el del podcast como en estos espacios empecé a buscarlo como espacios de reflexión. Y es cierto que hay una frase que es muy importante, que es: si vos querés cambiar al mundo, primero tenés que cambiarte a vos mismo y lidiar con tus quilombos, y creo que es verdad. Pero también es difícil lidiar con tus quilombos cuando afuera es un caos, donde no podés encontrar espacios para lidiar con tus quilombos. Insisto, hay gente que es afortunada y tiene familia y amigos y demás, pero tratemos de transformar los espacios comunes como los clubes, los lugares, los centros educativos, los lugares donde enseñan arte y cultura como la danza, en espacios donde la gente que vaya aprenda a amar eso, y no sea un espacio social al cual pertenecer. A mí me ha pasado mucho de tener que encajar para más o menos tener una vida social o más o menos vivir tranquila, y cuando uno tiene que encajar genera fricción, y cuando uno genera fricción se empieza a romper. Bueno, lo mismo pasa con uno, se empieza a romper. Y rodearse de gente donde uno pueda hacer, insisto, no hablo de armar un cártel, hablo en el sentido positivo. La iglesia, los grupos, las ONG, lamentablemente lo que se ve en todos esos espacios es un traslado del modelo político, del unipersonalismo, de que una institución o un lugar, un espacio sea una persona y no exista como institución en sí.
o como lugar en sí. Y esto lo hablo para bien y para mal, porque como está el tipo, que el problema es el tipo. Y si no es, no dejo que entre nadie que amenace mi lugar. Y entonces la sociedad se va disolviendo como sociedad, como ese conjunto, esa red que nos permite, cuando estamos rotos, poder arreglarnos de una mejor forma. Sé que no todo el mundo puede ir a terapia, sé que no todo el mundo puede pagarse una cuota societaria. Los espacios verdes y de deporte deberían existir más. Y la verdad es que soy una persona que, por ejemplo, ama el deporte profesional. Creo que hay lugares donde se puede tener deporte profesional. Eso da para otro video, pero sí o sí tiene que existir el espacio de formación cultural, deportiva, de pensamiento. Y no todo está acá en las redes. Hay que ser conscientes. Yo insisto mucho en esto: la educación en sí no es un discurso, no es una metáfora, no es una ventana, una vasija. No, la educación es una herramienta fundamental para la vida y es un derecho universal. Pero insisto en esto: no podés ir con hambre en la panza y hambre acá y hambre acá. Bueno, con hambre acá sí, porque es muy bueno, pero con el hambre en la panza y el hambre acá es difícil estudiar. Que seas el mejor de la clase por el 10, que no se fomente el trabajo en equipo desde la escuela, desde el hecho de poder hacer un trabajo en conjunto para resolver algo, de que nos enseñan a competir entre nosotros directamente desde el jardín. Y esto es un importante llamado a todos los padres y demás. Los chicos van a jugar al jardín. No miden si su disfraz, si sus zapatillas, si es más importante que el del amigo. Y lo aprendí con mis sobrinos. O sea, amo ver la interacción de los niños, porque ellos no ven eso, lo vemos los mayores. Entonces, estas son todas reflexiones en voz alta. Yo no me voy a sacar ni a subir a una colina a decir que soy Moisés o Sócrates, ya les digo. Pero investigando y viendo esto, que volvieron los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, que es terrible. El tema de la falta de educación emocional, que tiene que ver mucho con el tema de la educación sexual. La falta de los espacios donde uno pueda concurrir a aprender, tenga 6, 7, 8 o 50 años, porque hay gente que quiere aprender a los 50 años a pintar. A mí me han dicho a los 30 años, me acuerdo de querer ir a aprender a pintar, tipo 30, era así. Me dijeron, pero vos no sabés pintar, me parece que vas a perder el tiempo. No voy a dar el nombre de la persona que me lo dijo. Yo quería hacerlo por una cuestión de encontrar herramientas para manejar mi estrés, que es un tema para mí. Y en ese momento me sentí un poco mal y después dije yo, pero... Entonces... insisto, todos tenemos que trabajar para que la sociedad tenga espacio para todos. Entonces no vamos a seguir viendo cómo aumentan los números de muertos en siniestros viales porque iban borrachos, drogados, altas velocidades buscando emoción, vidas arruinadas por el alcohol, las adicciones, las enfermedades de salud mental, de trastornos de salud mental, que cada vez están más en aumento. Y que el tema de la terapia o de la salud mental no sea una cuestión de acceso para unos pocos, que realmente pueda darse a través de las carreras, a través de la escuela, de que haya verdaderos espacios
de contención, de que el gobierno pueda tener a los docentes bien pagos, pero a estos profesionales sumarlos, porque hoy tenemos una realidad que aunque no nos guste, tenemos que tratar. La escuela de hoy no es la escuela de hace 40 años. Los chicos, algunos llegan al jardín contando hasta 100. Entonces, ¿qué hacemos con la nueva realidad y cómo adaptamos el sistema educativo? ¿Qué pasa en las universidades de periodismo? Me encanta, me vuela la cabeza la nueva narrativa, que me encanta. Yo soy una apasionada de la literatura y todo lo demás, pero ¿dónde está el ejercicio de la autocrítica profesional, del rol profesional? Y así un montón de cosas que cada uno de ustedes, como en su lado profesional, se pueden. No encuentro un joven que no piense en cuánto va a cobrar antes de pensar en cómo se va a desarrollar profesionalmente. No le importa en algunos casos. Entonces, los Steve Jobs, lo pongo como ejemplo, que a mí no me gusta, pero lo pongo como ejemplo después de haber leído su biografía y un poquito más, de todos los dueños del mundo actual, es el único que conocí en profundidad su historia, el resto no, tengo que ser sincera. O de gente que es virtuosa o que tiene capacidades diferentes, no te aseguro la felicidad. Shakira no es feliz, por más que saque un álbum entero insultando a Piqué y a toda la familia de Piqué, y lo dijo hace poco en una entrevista. Todavía está trabajando porque tiene pozos depresivos muy profundos. Entonces, los seres humanos somos complejos, y desde los 0 hasta el que Dios decida llevarnos, o lo que ustedes crean, estamos viviendo, y vivir implica aprender constantemente. No llega a un punto donde vos decís, bueno, listo, hasta acá llegué y hasta acá aprendí, y de acá hay más, ya no me queda nada más por vivir ni aprender. Estamos en una sociedad diferente que requiere que actuemos de forma diferente, y que empecemos, insisto, a controlar el hambre de la panza, el hambre de acá y el hambre de acá. Hay muchos chicos con una capacidad muy grande que no tienen posibilidades. Hay mucha gente grande que quiere entrar a instituciones y que no tiene avales económicos para entrar a las instituciones, pero sí tiene muy buenas intenciones para generar espacios de contención social, que al fin y al cabo para eso están los clubes, y que si hay un desarrollo de deporte profesional, sea algo que traiga a la ciudad un bienestar y una posibilidad de desarrollo para esos chicos y para todas las empresas que se formaron. Y así un montón de cosas. Sé que eso da por otro video y me estoy metiendo en barro. Nunca puedo hacer un video sin meterme en arena movediza. Les dejo, como les dije, el link del podcast, que va a estar muy bueno. El tema que viene va a estar muy bueno. A mí particularmente me ha afectado bastante la vida, y es algo que todavía a los 43 años no he logrado manejar, pero al menos soy consciente del problema que tengo. Gracias al 1, 2, 3, 10, 100 que ve y que escucha estos videos.